Señores asociados, muy buenas tardes para todos. Desde Comedal y el Comité de Educación agradecemos su participación en el encuentro virtual del día de hoy. Durante esta semana continuaremos con nuestro segundo módulo del ADN financiero, donde hoy abordaremos el tema sobre inversiones de impacto y finanzas éticas. Durante este espacio nos acompaña el profesional Gregorio Londoño, quien es experto en el tema. Gregorio, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Bienvenido a Comedal. Hola Paola, buenas tardes, muchas gracias y saludo a todos los asociados que nos acompañan. Gracias a ti por acompañarnos durante esta charla. Bueno, Gregorio, si quieres damos inicio al tema. Perfecto, entonces voy aquí a compartir mi pantalla, solo para cerciorarme que se pueda ver bien. ¿Me confirmas? Sí, lo estamos viendo bien. Listo. Muy bien, entonces hoy vamos a hablar un poco sobre la relación entre las inversiones financieras y la búsqueda de un retorno financiero y la posibilidad de con ello también generar cambios sociales o impactos sociales. Y vamos a hablar un poco de lo que es inversión de impacto. Y quiero invitarlos e invitarlas a que en el transcurso de la conversación, si van surgiendo preguntas y las quieren compartir por el chat, también creo que hay un espacio de preguntas. Háganlo con toda confianza. Paola me va a ir, digamos que interrumpiendo en algunos momentos para poder profundizar en esas preguntas. No quiero como hablar un rato largo y que al final haya preguntas, sino que sus preguntas pueden nutrir un poco el enfoque que le demos también a esta conversación. Un poco sobre mí, me formé como ingeniero administrador y digamos que rápido en mi carrera empecé a trabajar en un fondo de inversión que tenía unas tesis de inversión de impacto. Ahorita vamos a hablar un poquito más de qué es eso. Y ahí conocí un mundo muy interesante sobre cómo las inversiones podían generar impactos sociales, ambientales o económicos positivos y cómo eso se podía gestionar. Ahí trabajé varios años, luego comencé una compañía de educación, una empresa con ánimo de lucro que buscaba generar un impacto positivo en el mundo de la educación, un impacto social, que me permitió, digamos que ya como emprendedor, tratar de poner en práctica eso que como inversionistas antes veíamos. Y recientemente me he ido un poco más hacia el impacto social, lidero una fundación de educación hace 2 años que se llama Vibra en Alta, y en paralelo a esto he sido profesor universitario también en la Universidad de IA, antes de la Escuela de Ingeniería de Antioquia durante los últimos 6 años. Me interesan mucho los temas financieros, me interesan mucho las problemáticas sociales y encontrar los puntos comunes entre las finanzas, incluso el mundo de los negocios y las empresas, con los retos que como sociedad a veces nos encontramos, me apasiona mucho. Entonces, insisto, bienvenidas sus preguntas, bienvenidos sus comentarios, para que ojalá esta conversación se alinee y le apunte a las cosas que a ustedes más les llama la atención. Entonces yo quiero arrancar con un sondeo muy rápido. Si de pronto se quieren animar en el chat, simplemente a responder sí o no, quienes han escuchado hablar antes de inversión de impacto. Quiero ver qué tan familiar es o no este tema para ustedes. Ok, vemos algunos nos, algunas personas para las que esto es primera vez, muchas, súper, súper buenísimo. Quiero saber cómo estamos y qué tan novedoso es este tema para bacanísimo, bacanísimo. Pocas personas, muy pocas personas lo han visto, la mayoría no. Súper. Eh, Como para saber cómo también cómo enmarcar esto. Y yo les quiero de pronto empezar con una pequeña historia y una pequeña opinión de dónde yo creo que viene esto. Y esto, insisto, es una opinión. Ha sido mi forma de entenderlo. Y es que yo creo que las empresas como concepto de organización que los seres humanos hemos construido han tenido unas evoluciones muy interesantes en el mundo. Si nos devolvemos hace 500 años, en las empresas desarrollando una labor, un trabajo, la gente podía morirse. Eh, Era común, hoy todavía pasa, gracias a Dios, con mucha menor medida, pero era común que en una fábrica alguien se muriera, era común que en una mina alguien se muriera todos los días o en una construcción. Era común hace 500 años, no sé, que las empresas se dedicaran a hacer piratería. Eh, y por motivos de evolución como sociedad,
empezó, digamos que a limitarse y a filtrarse eso y de pronto alguien se empezó a cuestionar, no está bien que alguien haciendo un trabajo muera, es decir, como que hay unos valores que tenemos que defender, aunque eso de pronto a veces sacrifique las ganancias de la empresa, ¿cierto? Probablemente las empresas de piratería eran muy rentables hace, no sé, 300, 400 años, pero de pronto la sociedad empezó a cuestionar esa práctica y empezó a ponerle límites. Eh, Luego, hace tal vez 150 años, alguien empezó a preguntarse si la gente debía trabajar 24/7 o si eso debía tener un límite, si debería haber un mínimo de edad para trabajar o si los niños y niñas debían trabajar. Y las empresas empezaron a dar esas discusiones, esas conversaciones, a cuestionarse si eso era lo que se quería como sociedad y empiezan a surgir los derechos del trabajador y empiezan a surgir unas jornadas de trabajo recomendadas, y empiezan a surgir unos mínimos de edad para trabajar o unos permisos especiales para quienes no los cumplen. Y las empresas, yo creo que han ido algo haciendo muy interesante y es que han ido empezando a plasmar dentro de sus prácticas económicas lo que quieren ver en la sociedad. Siempre, obviamente, buscando generar utilidad, buscando maximizar o generar beneficios para sus accionistas, pero se han ido adaptando durante el transcurso de nuestra historia cercana, de pronto desde que se existe la empresa como concepto, tal vez hace, no sé, 700, 800 años, eh, hoy tiene unas prácticas muy distintas, hoy tiene unas conciencias muy distintas y pues más recientemente podemos hablar de que las empresas se preguntan cuál es su impacto ambiental, se preguntan, eh, más allá de pagar una remuneración y de pronto de cumplir un horario, cuál es el bienestar y lo que sucede con sus empleados. Y yo creo que eso ha venido pasando porque la empresa se ha vuelto un vehículo de la sociedad muy eficiente y muy efectivo. Eh, esa dinámica de mercado nos ha permitido resolver un montón de problemas. Yo creo que en los últimos 200 años esta concepción de libre mercado ha permitido que avancemos mucho como sociedad, pero al mismo tiempo estos vehículos que reúnen un montón de seres humanos tratando de solucionarle problemas a otros, que son las empresas, también se han puesto como cada vez la vara más alta. ¿Y qué hago con mis trabajadores? ¿Y qué hago con la comunidad a la que impacto? ¿Y qué hago con el medio ambiente? Y por este motivo es que yo creo que hoy hablar de inversión de impacto hace sentido porque creo que es el siguiente nivel en el que las empresas quieren empezar a, de pronto, a montarse y a exigirse. Y es que no basta con generar valor para mis accionistas, no basta con cumplir de pronto unos mínimos para los grupos de interés, empleados, comunidades, proveedores, clientes, medio ambiente. De pronto que nos queremos exigir más y queremos impactar con lo que hacemos. Y ahí quiero de pronto traer el primer concepto, la primera idea, y es que la inversión de impacto eh, es una inversión con ánimo de lucro, es decir, busca generar utilidad, ganancias o rendimientos financieros, como queramos llamarlo, pero es una inversión que también tiene una intención de generar un bienestar. Y ahí de pronto vale la pena hacer una pequeña diferencia entre la inversión de impacto y las finanzas éticas. Las finanzas éticas lo que buscan es, de una forma más simple, no hacer daño, ¿cierto? O porque soy transparente con mi información, o porque no entro en unas industrias que yo considero que hagan daño. Es muy común fondos de inversión que tienen finanzas éticas y prácticas éticas donde no invierten o en tabaco, o en combustibles fósiles, o en armas, o en algún tipo de activos que puedan ser controversiales. Pero digamos que la inversión de impacto trata de ir un paso más allá. No solo, digamos que trata de tener transparencia y responsabilidad social y ambiental, sino que busca que, además de estar generando una ganancia financiera, se genere un bienestar para la sociedad. No se trata de buscar un equilibrio, que es lo que a veces se busca como con la sostenibilidad. Se trata de generar un superávit, si se quiere. Se trata de generar un excedente. ¿Hacia qué? Hacia la sociedad o el medio ambiente. La inversión de impacto trata de ir un paso más allá. Eh, Esto la hace más exigente, pero también la hace más interesante, porque cuando encontramos inversiones que nos generan bienestar a nosotros, para nuestro bolsillo o para nuestro retorno económico, pero además están contribuyendo a resolver problemas que la sociedad enfrenta, se empieza a ver que este tipo de inversiones pues, son más interesantes, generan mejor retorno,
pero también a veces generan también como más satisfacción desde lo que se hace. Mm, Algo que a mí me parece importante resaltar, yo sé que ustedes ya tuvieron un primer módulo de finanzas, es que la inversión de impacto no es necesariamente un tipo de activo, ¿cierto? Cuando hablamos de activos, hablamos de que yo puedo invertir en acciones, que yo puedo invertir en bonos, que yo puedo invertir en fondos, que yo puedo invertir en inmobiliario. No, la inversión de impacto es un compromiso que cualquier tipo de activo puede buscar generar o puede apropiarse de. ¿Esto qué significa? Gregorio, yo puedo comprar una acción en la bolsa de valores que genere un impacto, sí, que no todas generan impacto, no todas, pero que hay unas compañías listadas en bolsa de valores, una acción que yo puedo comprar que, que puedes tener un compromiso de generar un impacto, lo hay. Ah, Gregorio, que entonces será que yo puedo comprar un bono o una figura de deuda que genere impacto. También hay. Vamos a hablar un poquito más de algunos de los ejemplos. Ah, Gregorio, entonces la inversión de impacto no es un fondo. No, hay fondos que tienen unas tesis de impacto, hay fondos que no tienen tesis de impacto. Entonces, esto para aclarar que la inversión de impacto no es un tipo de activo, sino que en cualquier tipo de activo podemos encontrar, eh, ya sea administradores de esos activos o empresas dentro de esa línea de activos que están propendiendo generar un impacto positivo. Con esto empezamos un poco la conversación. Los primeros comentarios, perdón, los primeros conceptos y recordarles que está abierto el espacio a sus preguntas por si hay algo o alguna línea en la que quieren que nos vayamos metiendo. Hay tres tipos de impactos que puede generar una inversión, ¿cierto? El económico, el social y el ambiental. Eh, el económico de pronto es el más común. Con el que más nos familiarizamos, ¿cierto? Sobre todo cuando estamos hablando de inversiones, porque normalmente uno como inversionista eh, busca que su activo, que su inversión genere un rendimiento, un retorno económico, pero resulta que también para otro tipo de públicos y de actores, la inversión puede generar un impacto económico. Muchas veces hay una correlación, es decir, en la medida en que yo gano más, eh, mis públicos alrededor más, pueden ganar más. Entonces, por ejemplo, hay inversiones que generan impactos económicos positivos para los proveedores, ¿cierto? Una empresa que le está yendo bien puede empezar a generar derramas económicas para sus proveedores, puede generar derramas económicas para sus empleados, puede generar derramas económicas para comunidades que de alguna forma impactan, ¿cierto? Em, para tirar un ejemplo ahí de un impacto económico, en Colombia últimamente se está hablando mucho del impacto económico que la inversión en turismo puede generar. Hombre, que llegamos a un lugar especial, bonito, chévere, atractivo para turistas, que no está muy desarrollado y montaron un hotel y ese hotel montó otro hotel y se han montado tres hoteles y dos restaurantes y no sé qué. Y resulta que las personas que ahí viven empezado a recibir más ingresos porque el de la tienda ya vende más gaseosas, que nada tiene que ver con el hotel, pero es la tienda del vecino y el mototaxista mueve más gente y el de la lancha hace tours. Entonces, ese digamos que puede ser un caso en el que es una inversión con ánimo de lucro, yo invertí en mi hotel, pero ese hotel puede estar desarrollando un sector al cual empieza a generarle un impacto económico. El segundo es el impacto social, ¿cierto? Y el impacto social normalmente se relaciona con el bienestar de las personas. Hay inversiones, insisto, que son con ánimo de lucro, una empresa en la que yo invierto, y esta empresa a su vez puede empezar a generar un bienestar en las personas. Les voy a dar de pronto algún ejemplo y es un colegio. Resulta, Gregorio, ¿yo puedo invertir en un colegio? Sí, en Colombia hay colegios con ánimo de lucro. Y un colegio tiene una misión muy relevante de mejorar el bienestar de sus estudiantes, ¿cierto? Enseñarles, formarlos para que crezcan, sean seres de bien que le aporten a su sociedad y demás, pero un colegio también puede tener ánimo de lucro. Otro sector en el que uno puede puede invertir, que tiene un impacto social, que mejora el bienestar de las personas, que de pronto es más cercano para ustedes, es el sector de la salud. Hombre, es que yo puedo
o por el medio de proveer medicamentos, o por el medio de prestar servicios médicos o intervenciones médicas, mejorar el bienestar de las personas. Eso sucede, ¿cierto? Eso al final una inversión o son negocios en los campos que tienen ánimo de lucro que pueden generar un impacto social positivo. Y por último, el tercer tipo de impacto que uno puede encontrar en las inversiones de impacto es el impacto ambiental. ¿En qué tiene que ver el impacto ambiental? ¿Cómo genera un impacto positivo en el medio ambiente? Y aquí quiero hacer de pronto una aclaración rápida, y es que se nos ha vuelto muy común hablar de la huella de carbono y de mitigar la huella de carbono, ¿cierto? ¿Qué es esto más o menos? Hombre, Gregorio, ¿qué es la huella de carbono? Si yo tengo un carro y me desplazo, yo contamino, ¿cierto? Mi carro bota un CO2 y yo puedo calcular que al año ese CO2 son 1 tonelada equivalente de CO2 al año por andar en mi carro. Entonces yo podría decir, hombre, yo quiero compensar esa tonelada de CO2, es decir, yo quiero hacer algo que capture CO2 y que mi impacto sea neutro. El impacto ambiental va más allá. No quiere generar un impacto ambiental de cero, quiere generar un impacto ambiental positivo. Es decir, que si yo emito CO2, si yo contamino o le genero algún tipo de malestar al medio ambiente, pueda hacer también prácticas que generen mayor bienestar que el malestar que se está dando. Hombre, que si yo me di cuenta que mi huella de carbono es 1 tonelada de CO2, yo emito 1 tonelada de CO2 por mi carrito, ¿qué pasa si de pronto capturo dos? Podría estar haciendo un impacto positivo. Em, aquí quiero hacer es que creo que por lo menos virtualmente el 100% de las actividades humanas generan huellas de carbono y generan impactos ambientales, em, pero que hay muchas que pueden mitigar sus impactos y en ese sentido, de pronto aumentar el impacto positivo. Entonces, un ejemplo de una inversión de impacto ambiental como común, yo pudiera invertir en reforestación. Hay compañías de reforestación que se dedican a sembrar madera que en 15 o 20 años puede volverse productiva y generar ingresos, sembrar madera que puede generar también ingresos por medio de certificaciones ambientales positivas, y eso me genera una captura de CO2 mayor a la que emito, me genera un impacto ambiental positivo, y adicionalmente genera unas utilidades porque es un negocio eh, con ánimo de lucro. Veo aquí que ya hay alguna pregunta. Sí, Gregorio, por acá nos dicen, ¿cómo y quiénes pueden estimular a las empresas con beneficios para que generen impactos sociales y ambientales positivos? Buena pregunta, hombre Byron. Mira, yo te voy a ser muy sincero. Yo creo que esa es una pregunta que como sociedad todavía no estamos haciendo. Te voy a contar un poco de qué se ha visto. Lo primero es la regulación, ¿cierto? Cuando los gobiernos y los estados y los países llegan a poner normas, ha sido buena para, digamos que para frenar el impacto negativo, ¿cierto? Entonces, bueno, Gregorio, si usted tiene una curtimbre y contamina el agua, la tiene que limpiar para que no la contamine. Si usted es una aerolínea y emite CO2, entonces tiene que mitigar. Pero yo creo que hasta generar impactos positivos no ha llegado. Yo creo que la regulación por ahora está muy eh, en tratar de que ese impacto llegue a ceros, pero no logra del todo que sea positivo. Te doy algunos ejemplos de cosas que han funcionado. Uno, beneficios tributarios, ¿cierto? En Colombia ha habido algunos casos de beneficios tributarios que han generado impactos positivos, sobre todo en términos económicos. Eh, entonces, aquí hay una ley de, de, de- que beneficia la inversión en cultura y genera una eh, deducibilidad de renta del 165% de la inversión. Y eso ha hecho que se invierta un montón en cultura. Yo creo que eso ha impactado el hecho de que en Colombia esté habiendo tanto concierto, evento cultural, artistas, como que esté emergiendo este tipo de iniciativas. Eh, Esos beneficios tributarios a veces funcionan. Eh, pero para serte muy sincero, yo creo que lo que más estimula que las empresas
les interese generar impactos sociales y ambientales positivos, lo que más ha funcionado es el mercado. ¿A qué me refiero por el mercado? A que cuando los consumidores empezamos a cuestionarnos, ves que yo consumo electricidad en mi casa y el mercado ya está llegando a un punto en el que me puede preguntar a mí qué tipo de electricidad quiero consumir. ¿Quiero consumir electricidad de fuentes renovables o quiero consumir electricidad de fuentes fósiles, por ejemplo? Eh, y yo como consumidor cada vez me estoy acercando más a tomar ese tipo de decisiones. Yo como consumidor puedo decidir si quiero consumir productos orgánicos o no, para quien que tienen una menor carga en el impacto ambiental. Entonces yo creo que, para serte muy sincero, el consumidor es el que más poder tiene en eh, que las empresas se comprometan más con esos impactos positivos ambientales y sociales. Sin embargo, hasta ahora son de esos esfuerzos que son chiquitos, son cosas de las que hace de pronto 30 años no se hablaba. Ahí son cosas que hoy son más, de las que los consumidores son más conscientes y son cosas que van a requerir como cierta masa crítica para que empiecen a tal vez a generarse como cambios. No sé si eso de pronto da luces a la pregunta. Si siguen preguntas, puedes también hacerlas con confianza. Entonces, este es un poco los tipos de impactos que pueden generar las inversiones. Eh, y lo que sí quiero decirles es que todas las inversiones generan todos los tres impactos de formas diferentes, algunas de forma positiva y algunas de forma negativa. Y eso ya es decisión también del inversionista o del gestor de una inversión o de una empresa, llámese el administrador o el gerente, yo cómo balanceo y entiendo estos impactos. Porque entonces alguien me podría decir, hombre, es que esta inversión está súper chévere porque genera un montón de impacto económico, pero el impacto ambiental es negativo, o el impacto ambiental es cero, pero el impacto social es negativo. Pues genera un montón de impacto social, no tanto impacto económico, poquito impacto ambiental. Ahí entra a que como inversionistas o como gestores de inversiones tenemos que empezar a preguntarnos cuál es nuestra intencionalidad. Por eso quise hacer énfasis en que la inversión de impacto parte de la intencionalidad. Eh, yo a qué problema le quiero contribuir o yo por qué lado quiero generar un bienestar como sociedad. Y al final termina siendo como una especie de PIG. Genero este impacto económico positivo, genero este impacto social más o menos y este impacto ambiental de pronto negativo, pero al final estoy aportándole a la sociedad. Ahorita vamos a ver un poquito más en detalle. Cuando vemos una cosa que se llama el ROI, que es como el retorno sobre la inversión social, más o menos qué formas ha habido para conjugar y para meter en una misma canasta o balancear estos tipos de impactos. Pero si hay algo relevante que quiero que se lleven es todo tipo de inversión tiene impactos en los tres frentes, unos más grandes, otros más pequeños, unos positivos, otros negativos. Puede que de pronto haya algunas que logren tener impactos positivos en los tres, pero es reto y es parte del ejercicio emprender, aprender o empezar a balancear y a entender también cuál es la intencionalidad que la inversión está buscando y si la logra. El planeta, voy a decir el planeta porque esto es una iniciativa de la ONU donde están representados el, no sé, 98% de los países tal vez. En 2015 dijo, listo, si como sociedad queremos empezar a resolver algunos de estos problemas grandes que nos están aquejando y que están poniendo en riesgo nuestra supervivencia, vamos a plantear unos objetivos ellos lo llamaron los objetivos de desarrollo sostenible. Y los objetivos de desarrollo sostenible básicamente lo que dicen es, eh, si, si en el 2015, separaron el 2015, si como planeta queremos que en el 2030 podamos seguir siendo, puede haber, seguir habiendo vida, podamos seguir haciendo las cosas un poquito como estamos acostumbrados, que tenemos que lograr estos 17 objetivos. Y se plantearon objetivos que tienen que ver con mitigación de la pobreza, mitigación del hambre, bienestar y salud, educación de calidad, generación de ingresos, equidad de género, eh, paz, mejor dicho, los grandes problemas que como sociedad y como planeta hemos enfrentado, se trataron de plantear con unos 17 objetivos de desarrollo sostenibles que luego se subdividieron en 169 metas.
2015, todos los países del mundo vamos a poner nuestros 17 objetivos de desarrollo sostenible, estas 169 metas, de tal manera que al 2030 seamos un planeta más sostenible. Eh, los objetivos de desarrollo sostenible son una gran herramienta para uno plantear como una inversión a qué le está apuntando. Entonces, muchas veces yo puedo pensar voy a invertir en esto, y este tipo de inversión le está apuntando a, no sé, mejorar la vida submarina, mejorar la calidad de educación, mejorar la paz, disminuir la pobreza, disminuir el hambre. Es una forma. Pero también tengo que ser sincero y compartirles el lado menos positivo del hecho, es que se estima que esas 169 metas que nos planteamos como planeta hace 10 años, de aquí al 2030, que ya se nos está acercando, solo vamos a lograr alcanzar más o menos el 17% de esas 169 metas. Entonces, este fue un esfuerzo, yo creo que muy valioso, que como planeta nos hicimos para hacer de nuestra hábitat más sostenible y más vivible hacia el futuro, pero en la ejecución y en lograrlo, eh, vamos regular, vamos regular tirando a mal. Eh, y aquí vale la pena mencionar y hacer énfasis en que cuando hablamos de inversión de impacto, hay una intencionalidad, ¿sí? Y hay una intencionalidad de la que se parte. Yo quiero hacer este negocio, volvamos a la idea del colegio, no sé, yo quiero invertir en este colegio para mejorar la educación, pero puede que no se mejore. Eso puede pasar. Y por eso en la inversión de impacto, la intencionalidad tiene que estar acompañada de la evaluación y monitoreo. Cuando hablábamos de las empresas y las finanzas, la evaluación y el monitoreo era un poquito más sencillo y era estados financieros. ¿Cuál es la utilidad? ¿Cuál es la rentabilidad? ¿Cuáles son todo este tipo de indicadores? Pero cuando entramos a, perdón, cuando entramos a los elementos de impacto económico, social o ambiental, eh, hay que empezar a encontrar otras herramientas para evaluar si eso se está logrando o no se está logrando. Aprovecho también como para compartirles que en Comedal hay oportunidades de inversión y proyectos relacionados con el ODS 1, que es la pobreza, el ODS 4, que es educación de calidad, el 7, que tiene que ver con energías limpias, y el 13, que tiene que ver con la acción climática. Ahí hay oportunidades chéveres, ¿cierto? Hay cada vez más empresas y más portafolios de inversión diciendo, nosotros queremos atender a contribuir al ODS 3, 4, 5, 10, 16. Yo creo que son una herramienta y un lente que nos ayuda a tomar decisiones de impacto y también a saber y a clasificar las organizaciones en las que invertimos, qué cambio buscan generar en la sociedad. Aquí quiero aprovechar para de pronto hacer una pequeña comparación. A ver, perdón, yo muevo esto que se me mueve la cámara. Ya. Una pequeña comparación entre tres conceptos desde la filantropía, la inversión de impacto y la inversión tradicional. Como en qué se parecen y en qué se diferencian. Porque a veces uno empieza a pensar, venga, pues esto es una inversión de impacto, esto es una fundación, esto cómo se come, qué tiene que ver la una con la otra. Entonces, de pronto, quiero arrancar desde el lado derecho de la pantalla y de la inversión tradicional, de las que sé que estuvieron hablando previamente, y son inversiones en las que disponemos recursos con el objetivo de que se genere tanta utilidad como sea posible, tanto rendimiento como sea posible, o tanta eh, beneficio para el inversionista como sea posible, ¿cierto? Busca maximizar el beneficio del accionista, busca maximizar la utilidad del inversionista, donde se evalúa mucho más el riesgo financiero, y el impacto social o ambiental no es un objetivo de la inversión. Puede que hayan, vuelvo y digo, lo que les decía ahorita, toda inversión tiene impactos sociales o ambientales. La inversión tradicional los va a tener, positivos o negativos, no sé, pero no está dentro de las decisiones de gestión o de liderazgo o de gerencia de la compañía maximizar el positivo. No, nos interesa es maximizar la ganancia. En el otro extremo, ahora vamos a las 7, al lado izquierdo, perdón, de la diapositiva, está la filantropía. La filantropía es lo que nosotros aquí conocemos como la labor que hacen las fundaciones, y hay unas necesidades sociales
Yo quiero dar plata para que se resuelvan esas necesidades sociales, que pueden de ir desde necesidades básicas como el hambre, como el techo, personas que no tienen comida, no tienen vivienda o no tienen educación, y yo quiero darles recursos para generar un impacto social o ambiental positivo. Hay que se busca maximizar todo lo contrario a la inversión tradicional. Maximicemos impacto. Eh, Retorno financiero, cero. Riesgo financiero, no me interesa. Me interesa es el impacto social o también hay filantropía orientada hacia el impacto ambiental. Ejemplo, una beca. Yo le quiero dar una beca a una persona que tiene dificultades para entrar a la educación superior. Entonces, yo no espero ningún retorno económico de eso. Yo quiero darle esos recursos, que esa persona pueda estudiar y que eso le pueda generar un bienestar a ella dentro de su campo y desarrollo personal y profesional. Y la inversión de impacto está un poco como en la mitad de las dos, porque busca todo lo que las demás tienen. Busca el retorno económico de la inversión tradicional y aquí no me canso de hacer énfasis, las inversiones de impacto tienen ánimo de lucro y deben generar una rentabilidad financiera para el inversionista, pero también buscan generar un impacto positivo para, para la sociedad según la intencionalidad que se tenga. Entonces, de pronto tiremos ahí un ejemplo, cojamos la beca. Si yo la beca soy capaz de convertirla en un préstamo para un estudiante, podría tener una inversión que me genere un retorno económico porque pues el préstamo me lo vuelven y me lo pagan y de pronto me pagan unos intereses, pero de pronto también un impacto social porque puede que, que esa persona se gradúe, se forme y sea un profesional con ciertas competencias o desarrollo profesional o personal específico. Entonces, digamos que es una figura ahí que está de pronto un poquito entre los dos, ¿cierto? La inversión de impacto ahí tratando de traer lo de la filantropía, la inversión tradicional. Dentro de esas matices, ¿qué puede empezar a pasar? ¿Cierto? Si vemos la inversión tradicional, pues vemos full utilidad. Si vemos filantropía, vemos full pérdida, por así decirlo. La filantropía es un gasto. La pregunta es si la inversión de impacto genera, aunque genere utilidad, si es capaz de generar la utilidad de la inversión tradicional, o si uno tiene que sacrificar rentabilidad en la inversión de impacto para generar esos impactos sociales positivos o no. Y la respuesta ahí va a ser muy relativa y muy depende, pero sí quiero compartirles que hay casos se han visto. Hay inversiones de impacto que generan rentabilidades inferiores a la inversión tradicional y yo diría que en promedio generan un poquitico menos. Si uno quiera como históricos de fondos de inversiones tradicionales o de impacto, pero también hay casos de compañías con tesis de impacto, fondos con tesis de impacto, que son tan rentables como la inversión tradicional. La inversión de impacto, digamos que parte de un supuesto también fuerte y es que si se le genera bienestar a la sociedad, eso en el largo plazo va a generar bienestar económico para el accionista. La inversión de impacto cree que al yo tratar bien a mi cliente, al yo tratar bien a mi empleado, pues de pronto mi empleado va a trabajar más contento en mi empresa. De pronto mi cliente va a volver más a menudo. De pronto mi proveedor va a ser más fiel conmigo. Y hay compañías con una tesis de impacto muy fuerte que han demostrado generar rentabilidades por encima del mercado. Em, yo no sé si si de pronto alguien quiera incluir en el chat alguna compañía que sepa que tiene una tesis de impacto, una compañía con ánimo de lucro que sepa que tiene una tesis de impacto, mientras de pronto leo que veo que nos llega otra pregunta. Existen muchas críticas de un sector de la economía, los libertarios, pues esto fue definido por un grupo muy reducido y no fue democrático, y fuera de esto no consultó la situación de cada país. Fuera de esto, no todos los países se comprometieron, ejemplo China en lo ambiental. Fue por esto que Estados Unidos se retiró de estos compromisos, pues tantas trabas hacían que no fueran competitivos. Santiago, creo que te estás refiriendo a los objetivos de desarrollo sostenible. Creo que tenés razón, es verdad. Ha habido muchas críticas, han sido muy polémicos, porque al final los objetivos de desarrollo sostenible lo que buscan es solucionar problemas
que son de todos y no son de nadie. El gran reto de los problemas ambientales y los problemas sociales son que nos impactan a todos, pero nadie los puede solucionar solo. Entonces, cuando no todo el mundo está montado en el bus, empiezan a pasar cosas como las que Santiago menciona. O también, cuando países que tienen, como hay tanta desigualdad entre países, hay muchos países que han cuestionado, es como que vengan países desarrollados, ustedes ya contaminaron todos los últimos 100 años y ya tienen unos niveles de calidad de vida de cierto punto, pues qué pena, hermano, nosotros no nos podemos dar el lujo de no contaminar, tenemos que contaminar porque necesitamos generar mayores ingresos para nuestra población. Entonces, sí, los ODS han sido polémicos, han sido difíciles y ha sido muy difícil montar a todo el mundo al barco, porque a veces estos problemas eh, nos fijamos más en que si el otro no se compromete, yo no me comprometo, y el otro dice que si Gregorio no se compromete, yo no me comprometo, y muchos terminan no comprometiéndose. Veo aquí algunos ejemplos que me comparten. Fundación Looker, muy buena, gran fundación en filantropía. Ha hecho cosas súper interesantes. Igual San Vicente Fundación. San Vicente Fundación con su hospital, con, con un montón de cosas que hace, es increíble. Esa es por la filantropía. Ahí veo que Clara menciona Crepes and Waffles. Crepes and Waffles es un gran ejemplo. Me gusta, me gusta. Sí, sí, Clara. El enfoque de Crepes and Waffles es en sus mujeres cabeza de familia, ¿sí? En su población de empleadas. Por eso yo no sé si ustedes han visto que los Crepes and Waffles tienen unos horarios especiales en relación a un restaurante, ¿cierto? Un Crepes and Waffles lo cierran temprano, un Crepes and Waffles lo cierran entre 8 y 9 de la noche. ¿Por qué? Porque les importa que sus eh, empleadas puedan llegar a tiempo a su casa a cuidar y a estar pendientes de sus hijos. Crespan Waffles es súper pendiente de sus proveedores, es súper pendiente, trabaja con campesinos, con un montón de comunidades que le brindan sus productos. Y creo que Crespan Waffles es un gran ejemplo de un éxito comercial absurdo. Todos los Crepes and Waffles tienen filas a la hora del almuerzo. Todos los Crepes and Waffles se mueven. Es una empresa que vende y que ha sido capaz de generarle bienestar a su sociedad, bienestar a sus empleados, a los públicos cercanos, al medio ambiente, y es capaz de ser exitosa económicamente. Gracias, Clara, por ese ejemplo tan chévere. Por ejemplo, Gloria habla de la labor que ha hecho Éxito con Cero Hambre, cómo ha invertido partes de sus recursos en niños de 0 a 5 para mejorar la nutrición. eh, Tecnoquímicas, no conozco muchos detalles de tecnoquímicas, pero aquí me dicen que de pronto también generan impactos positivos. Me hablan de la fundación Llena una botella de amor. No, no conozco esa fundación, esa caería más en filantropía al ser fundación. Y los bancos de alimentos de las curadurías generan un impacto muy positivo. Esos están también, de las curias, perdón, dije las curadurías, de las curias o de las organizaciones religiosas. Esas, Santiago, están, yo creo que también por el lado de la filantropía. Les doy otro ejemplo. No sé si alguien de pronto ha escuchado la marca de ropa Patagonia. Patagonia es una marca de ropa pensada en gente que vive en la naturaleza. Y Patagonia tiene unos compromisos de impacto ambiental altísimos, 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 altísimos. Y es una empresa valorada en más de $1 billón. Su fundador hace poco le donó el 100% de las acciones a una fundación que trabaja por el impacto ambiental, ¿cierto? Por el cuidado del medio ambiente. Es lo que significa que entre más plata gane, pues esta fundación más trabajo va a poder hacer por el medio ambiente. Ah, qué interesante eso, Laura. Joana Bano con su fundación Acción Interna. El reciclaje es un negocio que yo creo que se está volviendo súper interesante para generar impacto, porque vos podés generar valor del aprovechamiento de residuos y al generar ese valor, ¿cierto? Coges una botella, la transformas en algo que se necesita, o papel, etcétera, puedes generar también ingresos económicos. Entonces, sí, la inversión de impacto puede ser rentable, no, perdón, la inversión de impacto busca ser rentable y la inversión de impacto puede a veces ser rentable que negocios comunes, porque se montan unos modelos de negocio que entre más bienestar generan, más venden y entre más venden, más bienestar generan, como yo creo que es el caso de Crepes and Waffles o de Patagonia. ¿Cómo mide uno este cuento? Que es uno de los retos, ¿cierto? Volvamos a la inversión tradicional. Yo siempre digo que con lo fácil del mundo financiero es que ya nos hemos puesto de acuerdo en unos indicadores y en una moneda, ¿cierto? Yo puedo comparar pesos con pesos, dólares con dólares,
y hemos definido unos indicadores de rentabilidad que parten desde la utilidad hasta la rentabilidad de la inversión, rentabilidad del patrimonio, tasa interna de retorno, un montón de cosas. Pero cuando vamos a tratar de comparar un impacto económico con un impacto social, eh, es más difícil. O un impacto ambiental. En el mundo del medio ambiente hemos creado una cosa que se llama mm, la tonelada de CO2 equivalente, y es que dependiendo de la fuente se genera un impacto de emisiones de CO2, y yo puedo comparar el impacto, no sé, de un avión con 100 carros, o una fábrica con un avión, o la generación de energía con la producción de blue jeans. Diferentes, digamos que actividades se pueden comparar, agricultura, etcétera, con con esa unidad que hemos creado, que es la tonelada de CO2 equivalente. Pero tratar de conjugar todo eso en una misma balanza es retador. Para esto se ha creado un indicador, o más bien un medidor de rentabilidad, que se llama el retorno social de la inversión, o popularmente conocido como SROI. Ese SROI, esa sigla viene en inglés el Social Return on Investment, ¿sí? En las inversiones es muy común el ROI, no sé si de pronto se lo vieron en la semana anterior, Return on Investments, y este lo que busca es el Social Return on Investments. ¿Qué es lo que hace el ROI al final? Tratar de coger todos los impactos financieros, económicos, sociales, ambientales, y hablar de ellos en plata. Eso que tiene un montón de supuestos y un montón de cosas que lo hacen un poquito difícil, pues, o yo no sé difícil, pero, bueno, sí difícil, pero también discutible. Ya voy a explicar un poco por qué, pero es una más o menos aproximación de los impactos que se generan. ¿Cómo funciona el ROI? Entender los resultados que se generan y los grupos de interés, ¿cierto? Entonces, primero es, ok, yo genero, primer resultado, el más básico, financiero. Yo genero utilidad para mis accionistas, ok. Yo genero ingresos para mis empleados, ok, chévere. Yo genero, digamos una cosa, no, contaminación al medio ambiente, ok, que falla, un impacto negativo. ¿Qué está pasando? Eso entendiendo también el mapeo de insumos, actividades, productos, impactos. Eso es lo primero que yo tengo que entender. Luego, lo que yo trato de hacer es valorar todos esos resultados no monetarios. Ahí es donde la cosa empieza a poner más difícil. Entonces, listo, los salarios de mis empleados, los impuestos que yo pagué, la utilidad que le doy a mis accionistas, eso es más o menos, eso ya está en plata, más o menos fácil. Pero entonces yo empiezo a decir, ok, yo generé 10 toneladas de CO2 equivalente. ¿Eso cómo lo puedo medir en plata? Entonces resulta que la gente empieza a decir, ok, yo pudiera, hay bonos, hay una cosa que se llaman bonos de carbono. Y es que yo puedo pagarle a alguien para que capture el carbono, el CO2 que yo emití. Entonces yo podría decir que esas 5 toneladas de CO2 que emití, capturarlas costaría X, según lo que coste el carbono. Entonces así puedo convertir ese impacto ambiental en, en plata. Y al final, si es positivo suma, si es negativo resta, yo puedo calcular de cada peso que yo invierto en esta compañía, cuánto, cuánto retorno social está generando. Entonces yo puedo decir, hombre, de 100 pesos que he invertido en este negocio, genera 20 en utilidad, 15 en impuestos, 50 en salarios, y vamos en 85. Genera, no sé, 150 en ingresos y bienestar para otros proveedores, ahí vamos en 235, y genera un impacto ambiental de tantas toneladas de CO2, que es un impacto negativo de 35. Entonces, de esos 100 pesos que yo invertí, el impacto social es 200 pesos. Entonces se podría hablar de que es un ROI de 2 a 1. Por cada peso invertido genera 2 pesos de impacto, ¿cierto? Porque genera impactos positivos y genera negativos. Entonces el ROI es una herramienta que se utiliza mucho para yo poder evaluar las inversiones, y también para las inversiones decirme qué están logrando. Mm, Porque volvamos al tema, la inversión de impacto tiene una intencionalidad, un objetivo y una meta de generar impacto, pero eso hay que evaluarlo a ver si esa intencionalidad se está logrando. Hablemos ahora de algunas alternativas de inversión. Quiero recordar algo que hablamos más adelante. La inversión de impacto no es un tipo de activo. Cualquier tipo de activo de los que conocen o no conocemos pueden generar.
pueden generar impactos si se gestionan y se piensan y se ejecutan de esa manera. Eh, y quiero también retomar otra cosa, no sé si ya lo hablaron en la conversación de finanzas, pero al final de la vida, pues al final del cuento hay muchos tipos de activos, hay muchos fondos, muchas cosas, pero uno invierte de dos maneras. Yo invierto o en patrimonio, en equity, o yo invierto en deuda. Voy a explicar eso un poquito. Yo puedo invertir en patrimonio cuando lo invierto al éxito de una empresa, es decir, cuando compro una acción de una empresa. Eso significa cuando de forma directa o por medio de un fondo estoy invirtiendo en acciones en bolsa, ahí estás invirtiendo en equity. Ah, que es que no es una acción en bolsa, sino que es eh, capital privado, pero entras al patrimonio, estás invirtiendo en la empresa, en el éxito de la empresa. O la figura de deuda, que se puede ver también de muchas formas, es esa figura donde yo no dependo del éxito de la empresa, donde yo estoy esperando un retorno fijo. Y esa figura la puedo encontrar porque le presté plata a una empresa, sí. Porque compré un bono donde le presto plata a un país, es una figura de deuda. Porque entre un fondo, que el fondo coge y le presta plata a diferentes cosas, sigue siendo una figura de deuda. Pero solo para pues, sobresimplificándolo un poco, recordemos que las dos alternativas de inversión son en patrimonio o en equity o en deuda, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, los bonos verdes y sociales son figuras de inversión en deuda. Yo presto plata, es decir, yo presto plata, 100 pesos, 1000 pesos, X, con el objetivo de que esa plata se utilice para un impacto verde, que significa un impacto ambiental o un impacto social positivo. Ejemplo, yo le presto plata a esta fundación que quiere que forma pelados en educación. Entonces yo recibo un retorno porque recibo un interés, presté 100 pesos y me vuelven 105, 110, pero esa plata que presté está buscando generar un impacto positivo. En educación, está sembrando árboles para generar un impacto ambiental positivo, etcétera. Ahí hay muchas figuras. Eh, lo segundo, hay fondos. Yo puedo entrar en un fondo que invierte en organizaciones que están procurando generar impacto. Entonces, por ejemplo, el fondo X, se me ocurre a mí, Acumen. Acumen es un fondo a nivel global que quiere acabar con la pobreza. Acumen invierte en compañías que está haciendo eso. Yo puedo invertir en el fondo de Acumen para que Acumen invierta en esas compañías y se espera que haya un retorno. Obviamente, ahí ya no estoy invirtiendo, no es una figura de deuda, es un fondo, pero que invierte en equity, en patrimonio, que puede tener unas rentabilidades que se den o no se den y unos impactos que estamos buscando generar. El crowdfunding de impacto con plataformas como Kiva, lo que busca es mm, ahí lo hay de las dos formas. Yo he visto crowdfunding de deuda y crowdfunding de patrimonio, que lo que buscan es que muchas personas se junten para ofrecer recursos hacia un destino. Entonces, es una empresa o una organización que quiere, que en su tesis de lo que hace, en su negocio, busca generar un impacto positivo. Crowdfunding puede ser para impactos sociales o para impactos ambientales, y que busca que para mí como inversionista me genere un retorno. Y otro ejemplo interesante de alternativas de microfinanzas, eh, perdón, de alternativas de inversión de impacto es las microfinanzas, ¿cierto? El crédito, sobre todo las microfinanzas, en muchos casos han mostrado que el darle recursos a una persona para desarrollar su modelo de negocio, pues puede generarle un montón de bienestar, porque le permite crecer económicamente, pero le permite impactar también a su familia, a sus empleados y a su entorno. Entonces, los créditos de microfinanzas, que son créditos pequeños, le funcionan, por ejemplo, al taxista que compra su taxi o su vehículo para trabajar, o al de la tienda que compra surtido o bienes que necesita para montar su negocio, y son líneas que han demostrado y pueden generar un impacto social positivo. No sé si de pronto hasta ahí alguna pregunta o algún comentario. No, por el momento no. No sé si de ¿Vamos pronto bien? ya diste respuesta donde por acá nos dice, todos en general tenemos un gran poder con el consumo consciente y responsable de productos orgánicos, ecoamigables y empresas con responsabilidad social. Bueno, esto no es una pregunta, esto es más bien como una afirmación. Una afirmación de Byron, y yo creo que tenés razón. Vos habías hecho esa pregunta al principio de cómo se pueden generar esos incentivos, Byron, y yo creo que no hay que
no hay que subvalorar el poder que los consumidores tenemos. Y me gustó que, no me acuerdo si fue Clara la que mencionó el ejemplo de Krebs. Krebs es lo que es por un consumidor que ha valorado eso, ¿cierto? Un grupo de consumidores que dicen, obviamente el producto es bueno, yo no puedo tener un producto malo, ¿cierto? Si el Krebs balsa de maluco, pues por más cosas bonitas que haga, eso nunca me lo van a comprar. Pero los consumidores han querido valorar el buen producto de Krebs, pero además la gestión que hace, y es una compañía hermosa. Entonces yo creo que sí, en las decisiones, en más decisiones de las que queremos podemos hacerlo. Cuando uno compra un tiquete aéreo, uno puede decidir si quiere eh, ¿cómo se dice? Como compensar el impacto ambiental que está teniendo. Cuando uno compra ropa, uno puede fijarse esa ropa de dónde viene. Esto es modas rápidas, que es ropa desechable, esta ropa va a durar más, de qué tipo de materiales viene, reciclada, ¿no? Etcétera. Hay muchas decisiones en el día a día que tomamos en las que podemos privilegiar o priorizar el impacto que nuestras compras y consumos generan. Aquí hay un caso real, digamos que de inversión de impacto. Han ido surgiendo algunos ejemplos, pero este de Promujer, que ha desarrollado y su tesis, y volvamos a la intencionalidad, el impacto, la inversión de impacto tiene intencionalidad, ha sido empoderar mujeres en situación de vulnerabilidad económica para propiciar y impulsar sus emprendimientos, ¿cierto? Ya 30 años en Latinoamérica, y por medio de salud, microfinanzas, educación y capacitación empresarial, ha logrado que un montón de mujeres creen más negocios o buenas prácticas alrededor de lo que hacen, que generan unos impactos positivos. Esto cómo pudiera verse. Hay un inversionista que le ha dado recursos a la ProMujer, fondos de inversión, instituciones multilaterales, de diferentes formas, porque creen que ProMujer puede generar un bienestar positivo en este público que mencionábamos, ¿cierto? En las mujeres más vulnerables de América Latina. Y obviamente con la expectativa de que haya una utilidad y un retorno para el inversionista, pero también que se genere en ese bienestar de las mujeres. ¿Qué ha pasado? Más de 10 millones de mujeres beneficiadas en este continente, mujeres que han podido desarrollar sus microempresas, han podido generar sus propios negocios de los cuales viven, alrededor de comercio, artesanía, agroindustria, han salido de la pobreza. Ese es, digamos, uno de los resultados sociales más interesantes, sociales y económicos más interesantes de algunas de las inversiones, y es que pueden permitirle a una persona ser movilizarse socialmente, salir de la pobreza. Hoy en Colombia, donde tenemos mal contados 16 millones de personas en la pobreza, eh, un microcrédito para montar un negocio o muchas de estas o formación educativa son caminos que pueden ayudarle a una persona a moverse socialmente y a generar mayor bienestar para su casa. Y con el ROI que lo hablamos ahorita, Promujer ha medido lo que ha pasado con estas 10 millones de mujeres y ha encontrado que por cada dólar invertido que se ha invertido en Promujer, el retorno social está por los lados de entre 2 y 4 pesos. Es un resultado muy interesante y es un caso verdadero, que un caso real que nos muestra un poco en la práctica cómo conjugan muchas de estas ideas y conceptos de las que hemos hablado de inversión de impacto. Y ahí veo un comentario de Gloria y de pronto aprovecho para compartirles porque tengo algo de experiencia en microcrédito. El microcrédito ha encontrado ser más efectivo para movilidad social cuando el microcrédito va destinado a mujeres que a hombres. No hay que estigmatizar, pero digamos que en cuanto a promedios, las mujeres han encontrado cómo utilizar los recursos de una forma más, por lo menos productiva, que hombres en promedio. Entonces es interesante eso. Voy a ver si ahí de pronto hay más comentarios o preguntas. Por acá nos dicen, ¿dónde puedo invertir y que aporte socialmente en Colombia y me genere alguna rentabilidad a mí? Listo, Mauricio, mira. Entonces, esta pregunta está
pregunta es muy casuística y muy caso a caso, y Paola, corregime, pero yo sé que Comedal tiene servicios en los que los pueden acompañar o ofrecer diferentes portafolios de activos y no sé si asesoría. Corregime ahí, Paola, para no ser impreciso. Pero cuando hablamos de asesoría, ¿qué tipo de asesoría? Como en tipos de activos en los que una persona podría invertir. Pero ahí estaríamos, lo estaríamos enfocando en asesoría financiera. Sí, sí, para inversiones. Sí, nosotros desde Comedales colaboramos, ya sea desde el jefe de crédito y cartera o también con las personas con las cuales tenemos convenio o que nos han colaborado con las diferentes charlas, también brindan diferentes tipos de asesoría en este aspecto. Perfecto. Entonces, digamos que es, ¿por qué? Porque todo depende de lo que uno esté buscando. Entonces, Mauricio, preguntas que uno debería hacerse. Primero, ¿qué tipo de impacto me interesa? Gente que le interesa mucho el impacto ambiental. Entonces, ahí hay un mundo de alternativas. Hay gente que le interesa mucho el impacto social. Entonces, ahí hay otro mundo Entonces, yo sería la pregunta. Lo segundo, vos, ¿qué perfil de riesgo tenés? ¿Cierto? Así como nos hacíamos la pregunta cuando hacemos inversiones tradicionales de qué riesgo estoy dispuesto a jugar, aquí también hay que hacérselas. Entonces, yo quiero una figura que sea de deuda, donde sea renta fija, o yo quiero una figura más arriesgada, donde sea renta variable. Eh, pero te doy ejemplos. En microcrédito, oportunidades de inversión. Eh, fondos de impacto como Acumen, como inversor, oportunidades de inversión. Fondos de impacto como Taurus Capital, donde yo trabajé unos años, oportunidades de inversión. Eh, compañías de energía, por ejemplo, el mundo de la energía está súper, se está moviendo interesante. En Colombia hay compañías como Celsia, como ERCO, como Neu, que están haciendo cosas en energía, buscando impactos ambientales positivos, impactos sociales positivos. Mm, en Colombia ya hay bonos verdes y bonos sociales. Esos se pueden encontrar en dos tipos de recursos, uno en la Bolsa de Valores de Colombia y otro en una plataforma de la BBC que se llama Adocenso, que también pueden servir. Eh, yo creo que esto está creciendo y cada vez hay más oportunidades. Yo no quisiera darte una recomendación única porque hay diferentes variables que uno tiene que ponderar, pero ahí te doy como algunos ejemplos. Ya para ir cerrando y también abrir espacio a más preguntas, por supuesto, si tienen y poder atenderlas. em, quiero como recapitular de pronto algunas de ideas de esto. De nuevo, la inversión de impacto, creo yo, viene del éxito que han tenido las empresas en aportarle a los retos que la sociedad ha venido planteando. Y hoy se está planteando pues ser sostenible como planeta desde el punto de vista ambiental, pero también ser más equitativa desde el punto de vista social. Y la inversión de impacto está intencionando ese tipo de cosas. Eh, la inversión de impacto parte de la intencionalidad, ¿cierto? De querer generar un impacto, pero requiere en muchos de los casos, y cuando tomemos decisiones de inversión de impacto, preguntémosle, evaluar y medir cuál es el impacto que se está generando. La inversión de impacto está tratando de replantear la rentabilidad y en ese sentido también replantear el éxito de los negocios. Yo creo que negocios que solo se queden en generar retorno económico, retorno financiero, pues son negocios que en el largo plazo van a tener muchas dificultades para continuar y para mantenerse. Mm, porque la inversión de impacto lo que cree es que los negocios que más bienestar le generan al mundo son los negocios que en el largo plazo más dinero van a generar. Los negocios que traen más bienestar para más personas son negocios más sostenibles y eventualmente son negocios más rentables. Se- Otro punto, el empoderamiento del inversor y dado que Byron tocó el tema, el empoderamiento del consumidor. ¿Qué decisiones estamos tomando como inversionistas al tipo de activos o al tipo de compañías en las que invertimos? Es el tipo de comportamientos que de alguna forma estamos incentivando. Ahí hay un poder muy grande. Pero también como consumidores, cuando vamos al supermercado, cuando consumimos de cualquier tipo de bien o servicio, ahí también tenemos un poder de qué tipo de proveedores y marcas estamos eh,
buscando. Y al final lo que quiere la inversión de impacto es que yo creo que los 200 años de bienestar que nos ha traído el libre mercado, el capitalismo y la concepción de empresa que hemos desarrollado en estos últimos 2 siglos pueda seguir resolviendo los retos que ahora nos está planteando la sociedad y se nos están planteando al país. Y yo creo que la inversión de impacto es una gran herramienta para abordar estos desafíos que como sociedad y planeta estamos enfrentando y que se pueda construir un futuro más provechoso, más justo, más sano y más equitativo para todos los habitantes de este globo que compartimos. Gracias, gracias a todos los que nos han acompañado hoy, gracias a Comedal. Eh, abierta el espacio para las preguntas o comentarios que tengan. Eh, abierto también yo, súper a la orden, si eventualmente en algo más puedo servir. Comedal y Cataliza Hub, estoy aquí a la orden. Este es un tema que me gusta, es un tema que me parece importante y que siempre estaré pues como dispuesto a contribuir de la manera que pueda. Bueno, Gregorio, por acá nos dicen, ¿cómo se mide el impacto social o ambiental en una inversión? El, hay varias formas. Entonces, ahorita hablamos del SROI. El SROI es uno de esos ejemplos que ahorita conversamos, que ahorita planteamos, y además es un ejemplo que puede comparar unos con otros. Pero en cada una de esas categorías hay algunos indicadores y algunas herramientas que pueden depender del objetivo y, insisto, la intencionalidad del impacto que se busca. Mundo ambiental, toneladas de CO2 o toneladas de CO2 equivalente, ¿cierto? Y es esta inversión, ¿cuántas toneladas de CO2 genera? Eso es un impacto negativo, o captura, es un impacto positivo. Y en el mundo social depende mucho del énfasis. Te voy a dar ejemplos. En educación utilizamos a veces indicadores de medición de impacto social que tienen que ver con generación de ingresos, ¿cierto? Cómo la educación logra que una persona aumente sus ingresos para su círculo familiar. En salud, un indicador que es muy común es vidas salvadas, ¿cierto? Intervenciones que puedan disminuir las cantidades de vidas que se pierden en ciertos contextos donde los retos de salud son enormes. O también hay otro que digamos que es un poquito menos ácido, que es años de calidad de vida equivalente, creo que es que se llama, y es, eh, bueno, puede que yo esté salvando vidas, pero o ya no sea esa mi preocupación, pero la gente está viviendo una calidad de vida negativa. Entiendo que eso se utiliza mucho en salud y una forma de medir ese impacto social es más o menos mi intervención o lo que yo estoy haciendo como empresa, cuántos años de calidad de vida adicional le agrega a esta persona. Al final te recuerdo, el impacto social tiene que ver con bienestar humano. ¿Qué sectores suelen ser más atractivos para las inversiones de impacto? Buena pregunta. Yo creo que en este momento el tema de energía está interesante. ¿Cierto? Pues para nadie es un secreto, nos estamos cuestionando las fuentes de energía de combustibles fósiles, no sé, fuentes renovables como la energía hidroeléctrica o la energía solar o la energía, eh, ay, se me olvidó, eólica. La energía eólica ha mejorado mucho en tecnología y hay unas oportunidades interesantes para quien les interesa impacto. En temas sociales, a mí me parece que está en este momento muy interesante inversiones de impacto que tratan de mejorar la movilidad social, es decir, aumentar ingresos para las personas. Hay microcrédito, microfinanzas, eh, hay unos que están dando resultados chéveres y puntualmente aquí en Colombia hay un fondo que se llama Fondo Futuro, creado por universidades privadas y es un fondo para financiar educación vía préstamo, vía préstamo. Y la educación es un camino también interesante para inversión de impacto. ¿Qué diferencia hay entre inversión de impacto y responsabilidad social empresarial? Sí, mira, la responsabilidad social empresarial surge más de pronto de esa comparación que hacíamos al principio, está más al lado de las finanzas éticas. Y yo como organización, cómo cuido y cumplo de pronto unos mínimos con los públicos que me interesan y de pronto a veces quedo como que el daño que podía estar haciendo, pues llevarlo a cero, llevar el daño a cero.
La inversión de impacto trata de ir un paso más allá. Trata de intencionalidad, un bienestar positivo para los grupos de interés en los que participa esa iniciativa. ¿Qué criterios se usan para seleccionar proyectos que reciben inversión de impacto? Esa es una buena pregunta. Varía mucho, pero yo diría que hay como dos verticales. Una, los análisis financieros igual se hacen, ¿cierto? La inversión de impacto no deja de tener un análisis y una rigurosidad financiera, porque pues yo también estoy buscando un retorno financiero. Entonces, digamos que los mismos elementos de, no sé, modelo de negocio, mercado, si es atractivo, cuál es la rentabilidad, cuáles son los riesgos financieros, eso se hace. Desde el punto de vista de impacto, lo que yo trato de entender es si utilizo una herramienta distinta. Si en el mundo financiero utilizamos, no sé, los estados financieros, en el mundo de impacto utilizamos una herramienta que se llama la teoría de cambio. Y lo que busca la teoría de cambio es proponer cómo quiere coger una población o un público que está en una situación A y llevarla a una mejor situación B. Y con esa teoría de cambio surgen un montón de elementos de análisis similares. A qué público está privilegiando, si es un público que lo necesita, qué tan grande es el impacto, cuáles son los indicadores de impacto que utiliza, cuál es el contrafactual, cuál es la probabilidad de que esa teoría de cambio se materialice, hay evidencia que lo soporta. Entonces yo diría que más o menos son los ejemplos en las dos verticales. Se hace el análisis financiero, pero también se hace el análisis de impacto. Por acá nos dicen, en el sector público aplica también este tipo de inversiones. No sé exactamente a qué tipo de inversiones se refiere la doctora, o si tú te acuerdas de pronto. Creería que las de impacto, de pronto. Me parece muy interesante esa pregunta. ¿Quién la hace? La doctora Jacqueline. Jacqueline, Pepo. doctora Jacqueline. Eh, yo quiero, digamos que no estoy seguro si estás preguntando si yo como inversionista puedo invertir en el sector público o si el sector público puede invertir en inversiones de impacto. Entonces, voy a responder las dos, o voy a tratar de responder las dos. Yo como inversionista puedo hacer inversiones de impacto por medio del sector público, pero como el sector público no tiene ánimo de lucro, solo lo puedo hacer vía deuda. Ejemplo, yo puedo comprar un bono de la nación que tenga una tesis de impacto, bonos verdes, bonos sociales, ¿cierto? Es deuda del sector público, del país, de la ciudad, etcétera, de EPM, que me genera un beneficio de impacto. Pero el sector público también hace inversiones. Y a mí me gusta mucho esa pregunta, Jacqueline, porque yo creo que el sector público debería ser más consciente de las inversiones que hace y debería, sobre todo, el sector público tener una tesis de impacto fuerte. Los recursos que destina a inversiones eh, deberían ser de impacto. Muy chévere tu pregunta. ¿Qué desafíos enfrentan las cooperativas en cuanto al tema ético frente a los bancos tradicionales? Las cooperativas en el tema ético frente a los bancos tradicionales. No sé si entiendo bien esa pregunta. Eh, es decir, ¿consideras que las cooperativas tienen retos éticos distintos o superiores a los bancos tradicionales? Sí, ¿cuál sería de pronto como la diferencia entre las cooperativas y bancos en ese sentido? Pues no sé. De pronto lo que te puedo decir es que la cooperativa es una entidad sin ánimo de lucro, el banco es con ánimo de lucro. La cooperativa es propiedad de los cooperados, cooperantes, no sé cuál sea el término, normalmente son los beneficiarios de ese mismo eh, figura. Entonces, te voy a dar un ejemplo, voy a tratar de hacer la analogía, es como que los clientes de la cooperativa son los dueños de la cooperativa. Eh, pero se trata de invertir todos los excedentes en el bienestar de ese grupo. ¿Qué retos éticos podría traer eso? No sé si es que tomen decisiones que privilegien unos grupos por encima de otros versus los bancos, ¿no? De pronto, alguien podría decir que las cooperativas pueden tender a tener prácticas éticas mejores o por lo menos condiciones mejores porque no buscan maximizar la ganancia como el banco sí. No sé si eso responde a la pregunta, de pronto no la entendí o de pronto me corcharon, eh, pero esas son las ideas como que me surgen ante esa duda sobre la ética entre cooperativas y bancos. ¿Qué rol tienen los consumidores e inversionistas en exigir transparencia? Eh, mucho, mucho.
son los que más pueden pedirla. Casos se han visto, ¿cierto? Casos se han visto de tablas nutricionales que no decían cosas que eran verdad y los consumidores son los que se lo demuestran. Casos se han visto inversionistas que dicen, no, es que yo en compañías de tabaco no quiero invertir, o yo en compañías que no son claras con sus estados financieros o con su impacto o responsabilidad social empresarial, pueden invertir. Yo creo que son importantes y estamos atomizados porque somos muchos, ¿cierto? Al final, pues un consumidor no controla una empresa, pero si nos juntamos, yo creo que los consumidores y los inversionistas somos los que más podemos incidir en el impacto que las organizaciones están teniendo. ¿Es posible que una inversión sea ética en un país y no en otro? Esa es una pregunta muy interesante, porque yo creo que es posible que una inversión sea legal en un país y no en otro. Eso puede pasar. O que tenga unos estándares legales distintos, o que cumpla la reglamentación de un país, no cumpla la reglamentación de otro. Pero eh, la ética tiene una concepción social que yo creo, y ya esta de pronto es una postura personal que yo creo que es universal. Eh, Esta es una postura muy fuerte, es una postura moral muy fuerte. Entiendo que otras personas puedan tener otra. Entonces yo creo que la ética, al ser universal, si no se cumple en un lugar, no se cumple en otro. Pero eso, la regulación y la ley sí podría cumplirse en un país y no en otro. Yo creo que la ética no depende de los países. ¿Qué tipo de proyectos en salud suelen recibir inversión de impacto? Eh, en salud, inversión de impacto. Hay uno que es muy común, aunque es polémico, y es el desarrollo de soluciones, principalmente farmacéuticas, a, a necesidades y problemáticas de salud. De pronto, en eso saben ustedes más que yo, pero por ejemplo, las vacunas. Las vacunas suelen recoger un montón de capital para hacer un montón de investigaciones y encontrar una solución que le va a salvar la vida a un montón de personas. Cuando se vende la vacuna, eso genera unos ingresos y termina generando utilidad vacunas, pero pues hay diferentes tipos de medicamentos. Yo- Algunos medicamentos para el VIH han sido interesantes, versión de impacto. Muchos por ejemplo, en algunas necesidades de África, con temas de diarrea, hay unos productos que han recibido inversión de impacto para desarrollar. No, no sé qué es esto, pero son, pues no sé, como unos alimentos, unos polvos para disminuir la deshidratación para niños con diarrea. Esos son algunos que me vienen a la mente en este momento. ¿En qué sectores invertir o qué negocios son rentables y a la vez generar impacto social y ambiental? De todo. Ahí hay un mundo de colores que depende de los gustos, de los intereses y de los apetitos de riesgo y deseo de impacto. Hemos hablado de algunos, otro que yo creo que en Colombia está interesante y es que el ecoturismo yo creo que está cogiendo una fuerza interesante. El ecoturismo que cuida el medio ambiente y que busca generar un bienestar está desarrollando territorios en Colombia que venían siendo muy pobres. Hay cosas bonitas pasando en el Pacífico, hay cosas bonitas pasando en la Amazonía. eh, Ese es uno, de pronto, un sector del que no hemos hablado mucho, el ecoturismo. Energía muy grande. Energía en este momento es un gran cuestionamiento que hacer con eso y el consumo de energía está creciendo en el mundo notablemente. eh, y para mi educación siempre va a ser relevante. ¿Qué dilemas éticos enfrentan los gestores de fondos al tomar decisiones? Qué buena pregunta. Eh, Está dura. Yo creo que Vamos a suponer pues que gestores de inversión de fondos de impacto, que es como de lo que estamos hablando. Yo creo que al final hay un dilema ético y unos retos en yo cómo sopeso las cosas. A veces me empiezo a encontrar inversiones, vuelvo y digo, todas las inversiones tienen impactos económicos, sociales y ambientales. Y hay unas que tienen unas positivas y otras negativas. Yo cómo sopeso eso. Al final me toca tomar decisiones que puede que tengan una repercusión ambiental negativa, pero van a tener una repercusión social súper positiva, o al revés. Y yo creo que ese es uno de los dilemas que de pronto más dificultad o menos consenso logran tener cuando se toman decisiones de inversión de impacto desde los gestores de fondos. ¿Cómo se mide el impacto social?
en iniciativas de salud como clínicas comunitarias o programas de prevención. Sí, creo que ya mencioné estos indicadores, eh, el QALY, el DALI y vidas salvadas son como los más comunes y los universalmente utilizados. Vidas salvadas es pues, esta intervención, cuántas vidas salvó, eh, y QALY y DALI son días, años equivalentes de calidad de vida o días equivalentes de calidad de vida que aumentó esta intervención. ¿Qué criterios éticos se consideran al invertir en empresas farmacéuticas o de tecnología médica? ¿Qué criterios éticos? Fue pucha, qué buena pregunta. Yo creo que muchos que están aquí de pronto saben más de esto que yo, pero yo creo que el gran criterio ético en el mundo médico y farmacéutico es cuando yo sacrifico el impacto social, o decir, del bienestar humano, por el impacto financiero o el bienestar financiero. Yo creo que el criterio que debería privilegiar ahí es siempre el bienestar, sobre todo cuando estamos hablando de industria médica y farmacéutica, siempre el bienestar humano primero que la utilidad financiera. ¿Esto qué significa? Yo no debería sacrificar bienestar de mis pacientes por ganar más plata. Yo creo que ese es el criterio madre en esa industria. ¿Cómo se evalúa el retorno social de una inversión en salud comparado con el retorno financiero? Mm, a ver, comparado, yo lo que puedo hacer es, si ya definí mi indicador de éxito o impacto, supongamos que es el quali, una forma de compararlo es, aquí generar un quali me vale 100 pesos, aquí generar un quali me vale 200, o al revés. Con 100 pesos aquí genero un quali, aquí genero medio. Esa es una forma. ¿Cuál es más costo efectiva en cuanto al impacto que quiero generar versus los recursos que invierto? La otra es si yo quiero comparar impacto social o impacto en salud versus utilidad o rendimiento financiero. Ahí yo creo que la herramienta es el SROI, que es, lo hablamos un poquito antes, es el Social Return on Investment, el retorno social de la inversión. Invertir o crear una empresa de turismo médico con el fin de democratizar el acceso a la salud es muy costoso en otros países. Es una inversión inteligente y de impacto. Eh, yo no soy quien para juzgarlo, a mí me parece súper interesante. Yo creo que el turismo médico tiene, desde el punto de vista de modelo de negocio, tiene unas aptitudes en Colombia grandes. Yo creo que sí, por lo que he visto, pues no soy, pues le digo, es una industria en la que no soy experto, usted sabe más de eso que yo, pero creo que sí. Y desde el punto de vista de impacto, sí, claro. Si somos capaces de demostrar que eso genera una mejor salud en las personas, que me imagino que sí, pues una inversión de impacto muy interesante. ¿Qué papel juegan los profesionales de la salud en la validación de proyectos que reciben inversión ética? Eh, pues yo creería que esta pregunta está un poco acotada en lo que hablamos ahorita pues, de la industria médica o de inversión farmacéutica. Yo creo que mucho, porque al final, si ustedes se dan cuenta, cuando yo analizo una inversión de impacto no basta el análisis financiero. Entonces, si la inversión es en salud, yo al final voy a necesitar expertos en el área para decirme qué impacto va a generar esto o qué impacto se está sacrificando. Entonces yo creo que sí, sí, sí pueden jugar un rol significativo los profesionales de la salud en evaluar si estas inversiones están privilegiando el retorno financiero o el bienestar en salud de los pacientes. ¿Es ético invertir en empresas que desarrollan tecnologías médicas costosas si no están al alcance de las poblaciones vulnerables? Vea, esa pregunta está muy difícil. Yo creo que, sobre todo cuando hablamos de ética, cada quien puede tener una postura distinta. Yo les voy a decir yo qué pienso como
como rápidamente, y es, en inversión de impacto a veces hablamos de una cosa que se llama el contrafactual. Y básicamente lo que busca el contrafactual es tratar de imaginar dos mundos, uno en el que se hace la inversión y uno en el que no. La pregunta es qué mundo está mejor. Yo creo que ahí no hay una respuesta general. A veces hay inversiones en desarrollos de salud que no pueden llegar a ciertos públicos, pero que pueden mejorar el mundo, o pueden mejorar otros, o pueden eventualmente llegar a otros públicos. Hay veces que no, ¿cierto? Que se limita, no llega a otros puntos y empeora la situación de todo el mundo. Entonces, yo no te podría dar una respuesta general ahí, pero creo que el contrafactual puede ser una herramienta para entender qué es mejor. ¿Qué papel juegan los profesionales de la salud en el diseño o validación de proyectos financiados éticamente? Pues en la industria de la salud, todo. Yo creo que ya respondimos una pregunta similar ahorita. No es solo el análisis financiero, tiene que haber un análisis técnico para ver si el impacto se da. Entonces, ahí tienen un espacio grande para jugar. Vale, Gregorio, no tenemos más preguntas por la noche de hoy. Ya para ir finalizando, ¿qué recomendaciones o consejos les puedes dar a los asociados que nos acompañaron durante este webinar? Gracias, Paola. No, muchas gracias a todos los asociados que nos acompañaron. Gracias por interesarse en este tema de inversión de impacto. De pronto el consejo, la idea con los que quiero dejar, con lo que quisiera dejarles es intencionalidad. ¿Cuál es la intencionalidad que ustedes tienen como consumidores? Si la tienen o no, o si se dan la pregunta o no, ¿cierto? Ese producto que yo voy a comprar, ¿qué impacto puede estar teniendo? ¿Y cuál es la intencionalidad que ustedes están teniendo como inversionistas? Si la tienen o no. Esa inversión que yo hago, ¿qué impacto puede estar teniendo? Todas tienen. Todos los productos que consumimos, todas las inversiones que hacemos tienen un impacto. Es decisión y es oportunidad de ustedes como consumidores e inversionistas tener una intencionalidad más significativa sobre ese impacto y sobre ese bienestar que se le puede generar a nuestra sociedad y a nuestro planeta. Muchas gracias a todos. Bueno, por acá tenemos una última pregunta. ¿En qué páginas podríamos ampliar información sobre posibles empresas donde se puede invertir? Eh, ay, déjame yo, te digo ya cuál es la página. ¿Puedo dejar de compartir un segundo? Claro que sí. ¿En Colombia o en el mundo? Espérame, vuelvo a ver bien la pregunta. Vea, les va a mandar este link. En ¿En qué páginas Latinoamérica, podríamos ampliar información sobre posibles empresas donde se puede invertir? Pero no dice claramente si es en Colombia o aún. yo puedo copiar un link en el chat ahí, Claro, claro que sí. Paola. Pues en Listo. Colombia es en Colombia no. Esto es Latinoamérica. En Latinoamérica hay una organización que se llama Latimpacto, que de hecho eh, tiene, tiene su foro en Medellín a principios de septiembre, si alguien quiere aprender un poco más del tema. Y Latimpacto hace esa labor. Filtra, busca, mejor dicho, hace un montón de cosas con organizaciones de impacto. Puede ser una buena fuente para que busquen ahí en Latin Impacto. Si también alguien me quiere como contactar por LinkedIn, estoy súper a la orden. Salgo ahí como con mi nombre completo, Gregorio Londoño Villegas. Pero Latin Impacto creo que está haciendo un ejercicio interesante como de recoger las organizaciones eh, y las inversiones de impacto en Latinoamérica. Bueno, Gracias, Laura, que ahí vi que Laura la pasó. vale, listo. Vale, Gregorio, muchísimas gracias. Desde Comedal y el Comité de Educación les agradecemos su asistencia y participación al webinar de esta noche. Recuerden que continuamos con nuestro ADN financiero el próximo miércoles y el tema que abordaremos es sobre inversión internacional y diversificación. Cómo invertir en el extranjero desde Colombia. Nuevamente, muchísimas gracias a todos por acompañarnos, a ti, Gregorio, por brindarnos tan valiosa información para todos y les deseamos una feliz noche y que descansen. Feliz noche a todos, feliz noche. Muchas gracias por la invitación. Gracias, hasta luego, que descansen.